bienvenidos a un podcast nuevo de su preferencia. Yo soy Fátima Lozano y el día de hoy tenemos el gran honor de que nos acompañe lo que es Leticia Olivares Jiménez, la primera presidenta municipal de Tepetzalá. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está hoy? Muy bien. Bueno, pues primeramente muchas gracias por invitarnos. La verdad los felicito por este proyecto tan interesante y sobre todo porque me gusta siempre ver muchas mujeres y jóvenes participando en estos proyectos tan interesantes. Entonces yo encantada de estar aquí con ustedes. No, pues el honor es mío. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, el día de hoy la vamos a querer conocer un poquito más y empezamos primero porque nos cuenta un poquito de ¿qué es lo que estudió primeramente? Bueno, estudié Comunicación y Relaciones Internacionales en la Universidad de la Concordia. Ya hace un ratito que salí, en el 2011, 2012, fue mi egreso y la verdad es que fueron 4 años y medio muy interesantes que forjaron parte de la personalidad que día hoy somos. ¿Cómo es su núcleo familiar? ¿Tiene hermanos? Sí, tengo, gracias a Dios todavía, está mi papá, Ángel Olivares, mi mamá, Pilar Jiménez, tengo tres hermanos pues, una más grande, con un año más grande que yo, tiene 38 años, se llama Marcela, y luego la más chica de las mujeres, que es Karina, que tiene 26 años, y ahora mi hermano, el más chiquito, es así, que acaba de cumplir años, Ángel Olivares. Somos prácticamente, ese es el núcleo familiar. Bueno, yo nada más tengo un hermano mayor y entonces es un poquito más chiquito. Son 2. Acá nosotros 3 mujeres y un hombre. ¿Cómo es vivir con hermanas? Bien, la verdad es que siempre hemos sido una familia muy unida, como que el eje rector de mi mamá, mi madre Pilar sobre todo, siempre ha sido como muy intensa en que la unidad familiar sea lo que predomine el ambiente. Eso es por un lado muy importante y por otro, siempre fuimos, la verdad es que muy buenas hermanas, obviamente como todo, claro que sí había algunas diferencias, algunos temías, pero banales, ya hoy día uno lo ve banal, en aquel tiempo pues sí era así como que, oye, que la blusa la que tú te pusiste, la que a mí me gustaba, oye, te pusiste los zapatos que eran míos, cosas tan chiquitas, pero que en ese momento pues era como la atención. Pero fuera de ello nunca tuvimos grandes conflictos, la verdad es que siempre fuimos como muy unidas y ahorita también. Sí, pues bueno, también en ese tiempo era como lo normal tener más de 6 hijos. Sí. Por ejemplo, desde mi parte de la familia, con mi papá son 8, si no me equivoco, y de parte de mi mamá son 7. Entonces sí son pues casi. Pero también bastantes, porque hoy día, por ejemplo, yo tengo un hijo nada más, tiene 8 años y yo ya, por ejemplo, o sea, hoy mis hermanas tienen 2 y ya también. Entonces, sí, ahorita en la actualidad sí es más de unos tiempos acá, es más de 2, 3, 4 ya. Y eso ya estamos hablando de récord. Sí, ahorita bueno, ya en la actualidad más de que no tienen hijos o uno y hasta ahí o así estamos bien. Es que también ya la perspectiva de vida es otra, las condiciones son otras. Y aún tenemos una brecha muy importante que hacer en el caso de las mujeres y hombres también, por supuesto. Sí. O sea, hablando en el tema del valor, de la toma de decisiones, de los espacios, de los cargos. O sea, sí es algo todavía bien interesante, aún con las que estamos en cargos de decisión. Sí. Todavía. Sí, que tenemos esta decisión de decir si quiero o no quiero. Porque en la actualidad es como más complicado. Sobre todo, bueno, también otros aspectos, tanto también como la decisión de una mujer, pero también como lo que es los gastos económicos. Sí. Porque, bueno, no sé cómo era antes, pero al menos de lo que me cuentan, era de que no, pues con poquito dinero toda la despensa que te podías comprar. Sí. Y sustentar a una familia grande, pues bueno, sí era como suficiente. Ahorita con la misma cantidad reduce muchísimo. Pero es que en ese tiempo también ahí había la fortaleza del campo, ¿sabes? Sí. Entonces es algo que a lo largo de los últimos años también hemos perdido esa fuerza. Sí. Porque al final del día, aunque la economía estuviera precaria monetariamente hablando, sí había ese esquema de que, pues los nopales, porque por ejemplo a mí me tocó, pues ya, o los quelites, por ejemplo, o sea, que es una plantita como verdecita que te las comes con una quesadilla o solas, por ejemplo, o la flor de calabaza, por ejemplo, que se dan solas en el campo y pues tú llegas y las cortas y ya con eso hacías con un poco de manteca o en este caso aceite y ya tenías para sacar el día. O ibas a comprabas una sopa coloquialmente que te cuesta por no sé 10 pesos, anteriormente 5 pesos que costaban, y ya le echabas mucha agua, o los frijoles que en ese tiempo todavía los costos eran bajos a hoy día, y ya con eso pues ya hacías que la familia se alimentara. Y obviamente pues con el tema del maíz, que la gente producía más maíz, y ya tan solo con eso eran autosuficientes a la hora de moler y hacer sus tortillas, lo que hoy día pues complica
el escenario porque ya las condiciones son otras. Bueno, aparte también, por ejemplo, acá en Aguascalientes, este año afortunadamente, al menos de lo que llevamos, que en el mes del año, no ha habido como incendios por climáticos, pero me acuerdo que años pasados... No, brutal. Sí, horrible, o sea, de que el Cerro de Muertos se estaba incendiando porque no había lluvia, no llovía. Nosotros teníamos 40, 80 incendios a la semana, o sea, imposible, y tenía que entrarle. Y lo peor es que, pues, es que después de eso hay una devastación del suelo, o sea, por 40 años ya es estéril. ¿Y cómo ahí en Tepesalá, cómo es que conlleva todo eso? O sea, bueno, ahí nosotros, nuestros compañeros por un lado de Protección Civil, en el tema de pues, la contención cuando pasa la acción, ¿verdad? Y por otro empezamos a hacer campañas de concientización, porque también si nos tocó, y eso es lo complicado, que a veces menoscabamos la acción de tirar o una cola de cerillo, o vemos, y más en tiempos de sequía, y cuando esas acciones tan pequeñas hacen toda una convulsión, porque queman hectáreas completas en segundos, y luego, por ejemplo, el caso de nosotros te pasa como la parte de arriba, sobre todo la cabecera, es muy ventosa, entonces agrégale ese plus que rápido, o sea, se devoran ahí. Yo creo que el último que nos tocó fue lo del cerro, cerca del Cerro San Juan, que ahí sí se nos complicó un poquito y pues, obviamente el Estado nos apoyó y todos los municipios para poder amortiguar ahí por donde estaba. Tuvimos que esperar ahí un buen ratito, pero gracias a Dios todo se... Y ahí el equipo, por supuesto, de Protección Civil que siempre la rifó y los municipios que nos ayudaron, el propio Estado, y se contuvo pues, pero el tema es también pues la cultura, la conciencia y la responsabilidad del ciudadano, porque la mayor parte son provocados, ese es el tema. Son incendios provocados, y no solo te pasa en el Estado, o sea que desde cuando pasas y tiras una bolilla en un contenedor que está lleno, pues por sentido común que no va a presentar. Entonces, así algo parecido acá, pero son temas que se siguen trabajando pues día con día. Y ahorita la verdad no, fue muy tranquilo este año en ese tema de las sequías y de los... Sí hubo por supuesto, pero la verdad es que sí nos pegó más el año pasado. Pero bueno, tenemos que pues, seguir impulsando acciones preventivas por un lado y la conciencia del individuo y por otra pues, la contención de uno y todo, pues diferentes campañitas ahí. Sí, todo poco a poco se va llevando. Y cuéntame más cómo fue su infancia, me intriga mucho. Pues la verdad es que, bueno, yo por ejemplo a los 2 años empecé a ir al kinder porque como éramos muy pegadas mi hermana y yo, entonces ella empezó a ir al preescolar y yo recuerdo que era un llorar porque yo quería irme con mi hermana, entonces ahí mi mamá tuvo que platicar con una maestra en Albina y ella me tuvo ahí como yo creo que 1 año o 2 años más de la lógica, porque yo ya desde chiquilla quería andar ahí, entonces pues ahí para empezar, o sea que empecé a ir muy chica a la escuela y luego me acuerdo mucho de la infancia, que donde vivía mi mamá a un lado, ahí vivían mis abuelos paternos y ahí tenían su corral de vacas pues, porque igual el núcleo de nosotros era agricultor, comerciante, porque por ejemplo nosotros, mis papás tenían una tiendita y ahí nos manteníamos una tienda de abarrotes y mis abuelos pues la vaca con sus leches por un lado y en este caso sus siembras. Y yo recuerdo mucho que como a mí me gustaba andar mucho en la calle, pues, entonces era un tema siempre. Siempre mi mamá sabía que tenía que estar media hora antes de que yo saliera del preescolar, porque si no, yo recorría todo el rancho, bien chiquita, a los 3, 4 años, todo el rancho. Y lo peor era que como que no había una amiga así directa, no, yo recorría todo. Entonces andaba en todas las casas y entonces entraba tan chiquilla, nunca me decía nada, dice mamá, fíjate cómo ni los perros te detenían, pues. Porque ya te conocía. Entonces, pues de ahí, no, yo creo que no. Entonces ya, yo recuerdo que una vez mi mamá me puso, que a mi mamá le gustaba traernos siempre, no sé por qué, le gustaba mucho el color blanco y siempre los traía muy peinadas. Ves que antes hacían unas colitas aquí bien padres. Ah, sí. Era como el estilo y unos vestidos muy ampones. Con todo el gel pegado hasta las cejas. No, sí, bien la vida, ¿no? Muy bañadas. Sí. Y ya mi mamá bien tempranazo, bien bañadas. Ay, sí. Y yo recuerdo que no me gustaba cruzar todo, entonces sobre todo esa la tengo muy marcada, porque la crucé todo, no, yo me metí como, pues no, yo creo que no me abría, no sé, entonces crucé todo el corral y ya sabrás, toda llena de popó de vaca, de excremento. Entonces, ¿qué pasó acá? Y blanco. Entonces mi mamá dijo, no, yo creo que sí, hasta tiró las garritas, no sé qué le haría, pero de ese estilo fue la infancia, pues, o sea, siempre en la calle y ese espíritu de calle, yo creo. No, bueno, pues también de niños es lo que más quieren, o sea, divertirte, la verdad es de que no me importa
porque, o sea, no es como consciente en sí de lo que puede pasar, lo que él quiere es divertirse. Y pues bueno, yo también me acuerdo de que niña mi mamá también era de las colitas así de la vida hasta todo. Me llevaba al kinder, regresaba toda desgreñada, o sea, con los pelos hasta donde no. O sea, ¿tú te los quitabas o te peleabas? no, yo jugando, o sea, la verdad no eras perrucha tú. No, de esa. No, yo tampoco. No, creo que nada más en el kinder solamente me peleé con una niña y terminó siendo mi mejor amiga en ese momento. Pero fue de. No, la verdad no me acuerdo muy bien cómo fue, pero de lo que recuerdo que mi mamá me contaba era de que de repente llegamos un día, nos recogieron y la niña, yo traía como una mordida en el cachete o algo así. Y yo se la regresé, o sea, también le mordí el cachete y nos hicimos mejores amigas. Ay, pues estuve tenso ese asunto. Sí, no me acuerdo cómo sucedió, pero sí, o sea, ya terminaba con las greñas así de eso. Pero que sí le decía a mi mamá de, pues me preguntaba, pues ¿qué te pasó? Me divertí. Y yo, perfecto, con eso es más que suficiente. Bueno, porque no ha sido bravo. Por ejemplo, yo que tengo un hijo y si lo veo todo, no, vamos a ver. Sí. ¿Por qué? ¿De qué? ¿De cómo? Sí, o sea, mi mamá también se investigaba porque, bueno, de hecho en el kinder donde estábamos era, bueno, no sé si sigue implementándose eso en la actualidad, pero bueno, yo tengo 23 años, entonces en ese momento era, te daban como cartillas donde son el nombre del niño y atrás venía lo que son los papás. Entonces, para que solamente esas personas pues recojan a los niños y no llegue a haber ningún incidente de que se lo lleven. Entonces, mi mamá llegaba, me recogía, aparte porque mi mamá, yo estuve en la guardería del IEA. Mi mamá trabajaba en ese momento ahí en el IEA. Y pues que si llegaba me recogía, echaba una vuelta por allá. Sí, o sea, mis colitas así, todas greñudas, con las ropas todas sucias, las camisetas todas abajo, ¿no? O sea, yo... Felicita. Sí. Una felicidad. Sí, y es lo que se busca en un niño, la verdad. Sí debe de ser, fíjate. ¿Sabes por qué? Porque hoy día el problema es la domesticación en todos los niveles. En todos los niveles. ¿En qué sentido? Porque por un lado, y hay que decirlo, estamos tan encajados a lo que aparentemente funciona, tanto en el sistema educativo como en la vida personal, como en la vida profesional. Y hay una narrativa muy fuerte de que un individuo debe de vivir de esta manera o de esta otra, o si no encajas, o si no eres esto o lo otro. Hay un marcaje muy fuerte de personalidad en lo que está pasando hoy día. Y es complicado porque en realidad la vida no es eso. La vida al final de cada ser humano, cada quien tiene su historia, su manera, su razón, su forma. Sí. Y a veces de pronto nos perdemos en ese universo, de esa narrativa o de esa realidad o de lo correcto que tiene que ser para otros o porque te dicta la sociedad o te dicta un filósofo o tu propia familia, que se pierden las entrañas de lo que es uno en realidad. Y hoy día tenemos que luchar porque no se pierda esa esencia, por un lado y por otra. Los hijos, en las propias escuelas, tenemos que buscar la manera de que no domestiquen, porque hay muchos de nuestros hijos que son muy intrépidos o que son, o sea, que su espíritu de aprendizaje es distinto y que no encaja con lo que el maestro o la maestra pide que tiene que ser. Entonces los mutilan y terminan depredándolos, cuando en realidad, y yo lucho con eso, a ver cómo es, y lo hablo desde madre, Leticia y presidenta, o sea, nosotros, tanto en los gobiernos como el sistema educativo y todos, tenemos que tener la capacidad de ser muy listos cuando estamos educando a un niño, de no cortar o romper el talento natural que el día de mañana va a ser ese niño. ¿Cómo fue ¿Cómo fue Telsa? ¿Cómo fueron estos grandes mentes brillantes? Eran los antisociales y eran los que no encajaban, los que los sacaron de las escuelas porque no encajaban dentro de ese estereotipo. Y ahí yo sí quiero ser como muy enfática, porque no podemos perder los talentos de los niños, sobre todo. Por encasillarlos a algo. Ese es el problema de lo que hay que apelar a esa domesticación. Y el caso de las mujeres también, ¿cómo va? Sí, la verdad ahorita sí me he dado cuenta muchísimo, bueno, mi mamá también es maestra, entonces sí, de lo que cuentas es muy complicado. Porque pues también, o sea, en la actualidad con esta facilidad de buscar en el internet toda la facilidad de la tecnología que tenemos, si uno quiere encasillar, si quiere a fuerzas entrar a un estereotipo que no siempre va con uno mismo.
No debe de ser. Y no, o sea, cada uno tiene que ser, pues, ser uno mismo, porque pues si no, qué flojera, o sea, ser todos iguales, pues Esa no. es la lucha. Sí. La lucha del individuo es buscar la autenticidad de lo que eres, independientemente te guste o no le guste a tu vecino, a tu marido, a tu esposo, a tu escuela, obviamente. ¿Por qué? Porque por eso hoy hay tanto el rebaño, Sí. o sea, de que hay masas perdidas, porque no se asume a uno a sí mismo, con lo que implica la crítica, el rechazo, el desdén, el aislamiento, porque esa es la implicación, y no todos estamos dispuestos a salir de ese esquema por encajar en lo que aparentemente es la felicidad, y no es eso, no es la felicidad. ¿Tú como mamá cómo lo manejas? Mira, yo sí he tenido mis temas, porque por ejemplo, sobre todo el ciclo pasado, por ejemplo, como mamá, ahí tuve una pequeña diferencia con la maestra, y ella sabe que como es el asunto, y le dije, a ver, es que yo no vengo como presidenta. Vengo como mamá. O sea, el tema es que usted está buscando oprimir a mi hijo, porque mi hijo es tan intrépido, tan inquieto, su manera de pensar es tan distinto. O sea, él aprende muy rápido, pues, pero eso hace que obviamente la naturalidad de una dinámica de aprendizaje le cueste o parezca enfadada, por mencionar un ejemplo. Entonces vamos buscando otras dinámicas. Le dije, porque usted a mí no me va a domesticar a mi hijo. O sea, y tampoco yo voy a alentar a que mi hijo obviamente haga y deshaga porque es el hijo de la presidenta, por decir, o porque es indisciplinado. No voy a soltar, pero son dos cosas muy distintas. Y platicando, ahí buscando la manera. Y bueno, eso causó también hasta cierto punto de que mi hijo, sobre todo al principio, con el cambio de, cuando pasó su segundo grado, no quería ir a la escuela. Entonces yo empecé a detectar que algo estaba pasando ahí. Y ya cuando pasó eso, como mi mamá es la que me hace el favor de llevarlo, mi esposo en la mañana y ya mi mamá le hace el favor de llevar el lunch y de recogerlo, porque uno a veces crece, porque hay que decirlo también, las mujeres crecemos con grandes aliados como los mamás, el equipo de trabajo. Por eso hay que tener aliados para crecer. Uno solo no es nada en la vida, pues. Eso es un error. La gente que apela al individualismo, eso es un error. Sí, necesita uno siempre de la gente, y los grandes proyectos se hacen con mucha gente, con el colectivo. Entonces, los mentes funcionan mejor que una sola. Forzosamente, pero a veces los secos no nos dejan, ¿ves? Sí. ¿Ves? Y bueno, me pasó ese y ya obviamente, y fíjate, me tocó esa vez, casualmente, que tuve que salir, fue una conferencia a Guadalajara que estuvo Michelle Bachelet y buscamos ahí algunos acercamientos, y ya le dije a mi mamá que me hiciera favor de ir a platicar con la maestra, porque pues yo ya estaba allá, y supe, y me dijo mi esposo que había como esa situación con mi hijo. Entonces dije, yo no voy a soslayar, o sea, se va a atender. Ya yo llegaba al día siguiente a Tepezalá y dije, ya si se ocupa, pues voy a ir con la maestra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no iba a permitir, o sea, lo que es, no lo que es. Buscar, y yo entiendo también la labor de los maestros, que es complicado, 20, 30 alumnos, y que obviamente que quisiéramos que uno estuviera enfocado a nuestros hijos, porque mi hijo está en la escuela de donde yo estudié, en el refugio, pues, ¿no? O sea, yo quise que él siguiera su núcleo con sus primos, con su abuela, su ámbito real, que es ese, el común, pues. Pero pues ya, platicamos y se arregló el asunto. Pero fíjate, o sea, la importancia de estar uno alerta con el tema del desarrollo de los hijos. Sí. Y también la maestra que se prestó, también quiero decirle a la maestra que no se cerró, y no se sentó en su macho. Sí, bueno, todo eso también lleva, o sea, la atención de los papás, el querer también involucrarse con sus hijos, y también la apertura de los profesores. Y tampoco no vamos a defender lo indefendible. O sea, también mi hijo también es inquietita, ¿verdad? O sea, también es tremendísimo. O sea, también, o sea, le sabe hacer mil cosas. O sea, ya, ¿cómo te explico? Por eso le dije al maestro, o sea, tampoco. O sea, en el sentido de que yo sé que también, o sea, a mi hijo le gusta, pues es muy extrovertido, y sé que también hay que seguir reglas, y sé que también pues hay pero mientras estemos dentro de lo que es, adelante. Ya cuando usted quiera no porque sea mi hijo, sino porque yo quiero que él crezca sabiéndose, primero, no estando como sumiso, en el sentido de porque dice la maestra y luego los mutilan totalmente los niños. Tiene su propia opinión. Eso, y por otro lado, que si yo le veo ese talento,
con esa naturalidad, pues al contrario, que se explaye. Y mañana pasado, pues lo que él decida hacer, pero no, que no se pierda ese talento natural que yo ya le detecté a mi hijo. Pues. Sí, porque bueno, también, o sea, se ha visto que, sobre todo en la escuela, es el formato de calificaciones. Si eres malo en una, pues a fuerza te tienen que meter en esa como clases particulares, y eso a veces de, pues, no eres bueno en esto, pero eres excelente en esto, o sea, la verdad es mejor impulsar lo que eres mejor, porque pues si no te gusta, por ejemplo, a mí en la historia siempre se me dificultó muchísimo, y no, o sea, al menos tengo la fortuna de que mis papás nunca me exigieron como tal de, no, tienes que sacar 10, no, o sea, sí, la verdad en la primaria sí batallaba muchísimo con las calificaciones, unas más que otras, pero se sabía que en algunas, por ejemplo, artes, yo estudié diseño gráfico, entonces es la parte creativa. Entonces mis papás siempre me impulsaron en esta parte creativa, y sabiendo que pues la parte histórica no me la dejaban de lado, sí me decían, no, pues es que tienes que saber tu historia, pero sí, por conocimiento, pero no fue de no, a fuerza lo tienes que hacer, tienes que sacar 10, no, o sea, que lo sepas, que lo conlleva, lo básico, está bien, pero que impulsamos a lo que pues eres mejor, o sea, es impulsar, porque pues grandes, o sea, ahorita los niños son nuestras nuevas generaciones. Sí. Uno no sabe si un niño que ahorita está en primaria, kinder, que es muy bueno en esto, en un futuro puede ser algo muchísimo más grande que nos puede llevar a otra nueva generación. Y la humanidad necesita a todos. Sí. O sea, la humanidad necesita a todos, no solamente al presidente, a la presidenta de la república, los gobiernos estatales o municipales. La humanidad o la civilización necesita la participación de todos. Desde el señor que muy tempranito limpia las calles a las 4 de la mañana, hasta el que va a la fábrica y acomoda un cable para que tu carro esté funcionando, hasta por supuesto el agricultor que va y que se desvela toda la noche regando sus parcelas, hasta el joven por supuesto que batalla muchísimo para pagar su colegiatura, pero que él tiene el espíritu de que quiere sacar su profesión porque quiere superarse a sí mismo. La humanidad, no solo el país, la humanidad necesita el valor de todos y cada uno de nosotros. Sí, porque es lo que se retomamos, es un efecto dominó. O sea, si uno no está, pues todo puede llevar en cadena todo lo demás, a pesar de que no lo vemos, pues así tiene una presencia de, pues, tú vives tu día, pero no sabes también, o sea, si cuando levantas, como tú dices, cuando están limpias las calles, o sea, o las luces ya están prendidas, o sea, todas esas personas que hacen esa labor, pues también te ayudan a ti a seguir con tu labor mismo. Sí, y es bonito darle valor a todas las cosas. Sin ningún no hay trabajo es desmeritado. Eso, hay que darle valor a todo. Sí. Cuando veas a los que salen los reflectores, o los que somos la cara, por ejemplo, nosotros en la administración, que está caminando, sí, pero es gracias a un equipo muy grande de colaboradores, de compañeros, de amigos que están trabajando para que funcione y camine de pesada. Obviamente pues uno es la cara, pero y pues la responsabilidad de todo lo que quieras, pues, pero al final todo funciona gracias a muchas personas que ponen poco o mucho, todos, pero son importantes en el eslabón. Bueno, una pregunta, ¿cómo fue que surgió tu gusto por la política? Pues la verdad, cuando yo terminé de estudiar, precisamente me pensaba dedicar a dar conferencias, fíjate, era parte de la tirada, dar conferencias internacionales o capacitar y formar grupos de alto rendimiento. Esa era como parte de la perspectiva cuando terminé. Yo creo que después de aventurarme en el mundo empresarial, pensaba aventurarme al mundo mediático, pues, de la televisión, todo este tipo de cosas. Esos eran como los dos caminos en ese tiempo. Ya después salgo de la universidad, sí trabajo, yo creo que 1 año y medio, 2 años en una empresa privada, precisamente capacitando y formando gente. Posterior, mi papá precisamente, porque él, pues, toda la mayor parte de su vida fue la lucha política. Él, mi abuelo y todo mi bisabuelo, más de la parte paterna, ellos ya traían un camino bien recorrido. Me invita a una reunión política cuando va a ser la sucesión casi del municipio y a nivel república, y me invitan, y obviamente yo pues digo, mira, tú, si no te gusta, pues ya no vas, pero escucha, porque yo de todos modos ya crecí con esa parte de ver a mi papá en ese espacio, sobre todo que ayudaba a mucha gente y todo ese tema. Y fui, y pues sí me gustó el asunto, y más que me haya gustado esta opción, y aparte se acomodó la coyuntura, porque también los tiempos son importantes,
y de ahí decido entrar de manera, o sea, al 100%, 360 grados en la vida política del municipio, y es como arribo, ya en el primer cargo, pues, en el 2014, como síndico municipal. Pues síndico municipal, ese fue mi primer cargo, y de ese momento al 2025 ha sido ininterrumpido y consecutivo mi estancia en el municipio de Tepesalá. Por eso yo ahorita les decía, mi juventud, porque así es, mi juventud, y luego ya después me casé, y después mi hijo, y todo ese proceso de mis últimos 14 años ha sido alrededor del municipio de Tepesalá. Obviamente en diferentes cargos, como la secretaria del ayuntamiento, y luego directora de desarrollo social, y luego ya la primera presidencia municipal, y esta la segunda presidencia municipal. Pero de todo mi proceso en la lucha política, pues el ascenso y el arribo, la cúspide de la toma de decisiones y de poder generar ese impacto del por cual decidí llegar, ha sido en los últimos 4 años. Porque aunque hubiera estado de manera indirecta en otros cargos de sin decisión, al final no tienes la ejecución. Y hoy al final yo soy la responsable del municipio. Y bien o mal o como sea, tienes la decisión. Y eso te permite poder incidir, hacer y deshacer, quitar y poner, con lo que implica la responsabilidad, por supuesto. De hecho, lleva mi segunda pregunta. ¿Cuál fue el momento, qué fue lo que sucediera para que usted decidiera? Ahora sí me postulo como pues primera presidenta municipal. Primero cuando arribo, porque no es como que casualmente, a ver, nada es casualidad en la vida. O sea, realmente cuando yo arribo, veo la oportunidad, primero porque yo veía en el municipio de Tepesalá, sobre todo los jóvenes, porque pues me tocó a mis 21 años, 22 años, yo ya estaba en mi primer cargo, y tengo 37, o sea, ya tengo un ratillo. O sea, casi saliendo de la universidad un año y medio después. Entonces vi la oportunidad de que efectivamente había una concepción propia de nosotros mismos, el municipio, o sea, un ambiente de desesperanza, de desilusión y de pensar que un municipio con tanta riqueza cultural, histórica, minera, que al final somos el origen de Aguascalientes, no nos sintiéramos con esa esperanza de vida o con esa ilusión de ser grandes. Sí. O sea, sentirnos menos pequeños, ¿no? O peor aún, o sea, ya ni siquiera decir que eres de Tepesalá, o sea, decir que estás en otro lado o avergonzarse de sus orígenes, cosa que siempre yo luché. Obviamente cuando entré a la universidad también, como todos, obviamente fue el bullying y la chingada que ranchera, pueblera y todo eso que te dicen, pero al final del día yo siempre supe quién era, y obviamente yo esos temas nunca me los tomé a pecho y le di vuelta a la página, porque yo por eso tampoco me iba a detener, jamás. Entonces de ahí es donde veo esa fuerza de demostrar, porque al final, fuera de que demostrar, porque uno puede decir mil cosas, pero los hechos sustentan la gobernabilidad, el desarrollo y el progreso. Decidir llegar, y cuando llego a ese primer eslabón, que era para mi papá, porque hay que decirlo como es, yo llego y entro, obviamente 3 años fuertísimos antes del arribo de la primera elección que competimos en el 2014, que en ese momento el presidente era Pablo Macías. Ahí fue mi primera presidencia municipal. Cuando obviamente yo entro y empiezo a recorrer todo el municipio, porque yo empecé recogiendo sillas, lavando baños, a ver, sí. O sea, porque luego ya de pronto nos ven y nos dicen, ay, pues es que qué fácil, no. La palanca. No. Desde abajo. Claro, o sea, y ahora, o sea, yo creo que en la mayor parte de los primeros años, de gratis, o sea, mi hijita, de gratis. Sí. Porque ahí le inviertes tú, o sea, cosa que eso no se habla mucho, pero es como es. Y ya después mi papá dice, no, pues tú mira. Y ahí es cuando arribo como la síndica municipal, nosotros nos encargamos de ganar toda la mitad del municipio, porque esa era la responsabilidad inmediata de la zona sur, que nosotros siempre ha sido nuestro bastión político. Y de ahí, pues obviamente, yo sabía que iba a llegar el momento para ser presidenta. No es que se me acomodaron las condiciones o que mágicamente me iluminaron. Sí, uno tiene que saber pues de aquí soy porque quiero llegar hasta acá, o sea, claro, de aquí voy, si no... Pues... que yo fui muy silenciosa y astuta, en el sentido de que no es necesario cacarear tanto, ni hablar tanto tus ínfulas, sino trabajar, labrar el camino, y obviamente sí esperar el momento, porque cuando ya fui síndico municipal y luego ya después secretario del ayuntamiento, es cuando ya ahí, obviamente empiezo ahora sí a abrir el abanico de decir que yo voy a contender en la presidencia municipal. Y hablo en su momento con quien estaba, en este caso el maestro Omar, quien estaba, que fue mi antecesor, y obviamente yo le digo, pues como es, a ver, o sea, yo voy a aspirar, y este es el momento, después de su reelección, este es el momento. Entonces vamos platicando, si coincidimos, y si no, pues para yo
tomar mis decisiones porque la presidencia la voy a buscar en esta que sigue y no va a haber otro momento, sea aquí o donde sea. Ahí es cuando ya digo, es así. Y la lucho a capa y espada porque mi primera elección fue competitísima. Haz de cuenta todos contra mí por el tema de, ¿ves qué? Y también eso pasa mucho en la política. Cuando estás también en tantas administraciones, después el señalamiento es como si tú hubieras sido la presidenta de los errores. Y ellos le decían, mire, cuando yo soy presidenta, que con el apoyo voy a asumir toda la responsabilidad y ahí no voy a señalar a nadie, pero ahorita usted me va a juzgar a mí por mi acción, por mi falta de gestión o porque yo le haya hecho una gestión y no le cumplió a usted. Si por eso no vota por mí, estoy de acuerdo, pero no me puede condenar de que no va a votar por mí porque no le gustó mi predecesor, mi antecesor, o porque el pasado no le cumplió, porque yo no puedo responder por las acciones. Yo respondo por mí mismo. Entonces eso me ayudó mucho. Y la otra, que ya como tenía un caminito, ya la gente me conocía. Entonces ya fue más sencillo porque obviamente, pues, no, y porque aparte trabajábamos día, noche y madrugada, a ver, o sea, no había cese de descanso, fue intensísimo. Y en ese momento, pues, así fueron las condiciones y pues todo se juntó. Y ves que se dieron muchos grupos políticos y sobre todo en ese momento los intereses tanto estatales como de federales no se unían a mis intereses. O sea, no, ves que hay momentos que se cuadran todos los intereses para un candidato. Sí. Es como es, cuando todos los colores están unificados. Sí. Pues obviamente la manzana corre mejor, pero cuando no, pues claro que tienes que luchar contra todo. Y el caso mío tuvo que luchar contra el propio sistema de nosotros municipal, contra el estatal y el federal, porque no se alineaban, o sea, éramos diferentes colores. Entonces, y eso es así, o sea, no hay que menoscabar ni soslayar. Obviamente luchas contra eso, pero nuestra fortaleza mayor fue que la gente en realidad estaba con nosotros porque estuvimos trabajando y porque lo que hablaba eso era en el nivel de gestión. Si yo decía, esto, eso era. Yo sabía cómo hacerlo y cómo sacarlo para poder llegar con esa fuerza, aquilatado a que sabía que todo lo demás no estaba a favor de mí, estaba en contra, por todo este antecedente. Entonces la lógica, todo el mundo decía que la pérdida era para nosotros, o sea que mi primera elección, todo el mundo decía en las encuestas, era que nosotros íbamos a perder la elección. Pero en realidad, independientemente de todo el sistema y de todo cómo fue, nosotros trabajamos con la gente y en el campo diario, todos los días, de noche y madrugada, y de que hubo mucha traición bestial, a ojos vistos. Porque todavía el día de la elección, fíjate, cuando ves que sale el PREP ya me había declarado perdida a mí, le había dado el triunfo en ese momento a Acción Nacional. En ese momento, y ¿sabes? No es cierto. La verdad es que nosotros, como dada la rispidez y lo competido que estuvo y lo feroz que estuvo esa elección, mi primera, pues toda la parte de zona sur, donde nosotros tenemos el bastión, estaban todavía cerradas las casillas, y en una, haz de cuenta que en Carboneras nos pusieron 200 votos más para el PRD, que iba en coalición. Es que en ese momento era, fíjate qué cosas, el PAN, el PRI y el PRD, todos los exalcaldes contra nosotros. Y en ese momento yo competí por el verde, sola, sin padrinos, sin nada, sola con la gente, por supuesto, y un equipo grande de trabajo y muchísimo trabajo. Entonces la lógica y la cohesión, pues es que es la derrota. Pero obviamente nosotros sabíamos que no, yo sabía que iba a ganar. Números y dice, bueno, y luego aquí en el Chayote, también ahí, nos quitaron 200 votos a nosotros, ese día, antes del PRE. Obviamente pasa la situación, si hay una convulsión muy fuerte, porque el PRE dice, pues es que perdiste la elección, y ya todo el equipo y todos dijimos, ay Dios, o sea, porque al final, quieras o no, es un golpe mediático que el PRE, la lógica, porque los PRE nunca fallan, ¿ves? Diga, no, pues ganó Acción Nacional y Partido Verde, en este caso nosotros, porque en ese momento estaban en el Partido Verde, por las condiciones y la coyuntura, no tanto por la ideología, fue porque se prestó el partido para poder contender y llegar. Entonces, como a las horas, obviamente, por ejemplo ahí, como a la hora, como ya estaban festejando ellos, entonces te diste cuenta de toda la traición, porque todos salieron a festejar, los que tú creíste que te estaban apoyando y que al final, ¡pum!, su realidad estaba ahí. Entonces todo, agradezco a Dios, ¿sabes?, que me haya dado la oportunidad de sentir ese dolor de pérdida, porque así es. Sí. Aunque no haya sido, pero en ese momento no sabíamos ni qué estaba pasando, la verdad. Porque en ese momento me dio Dios la oportunidad de ver a mis detractores, traidores, hipócritas, falaces, porque así es. Y que difícilmente con un triunfo, como era natural de nosotros, iban a salir, por sentido común.
Entonces eso es por un Sí, lado. por algo pasan las cosas. Y por otro lado, pues obviamente tú aparte aprendes, si yo ya tenía 12 años, no sé, 8 años consecutivos, o sea, jamás aprendes tanto de la adversidad y el dolor como de la bonanza. Porque en ese mes de mi elección aprendí lo que en mis 10 años de política jamás. Puro traición, dolor, sufrimiento, o sea, eso es la verdad. No, y eso aparte también te ayudó muchísimo a ser lo que ahorita eres. No, la verdad es abrazar las pérdidas y el dolor que uno sufrió, todo lo que pasó, porque a fin de cuentas es lo que te ayuda a formarte a lo que es el día de hoy. O sea, eso te ayuda a hacer un callo y agarrar puede ser tus errores o ver en retrospectiva y decir, ok, ya lo cometí en ya puse una piedrita y mala, pues ahora no me voy a volver a tropezar con esa piedrita, es mejorar todo lo que hice mal y pues todo lo que me pasó pues es lo que me ayuda a ser la persona que ahorita soy. Por eso no tenemos que tenerle miedo a la adversidad, ¿sabes? Y a fracasar. Porque tampoco. De los errores se aprende. Ni al fracaso, ni a la adversidad, ni al dolor, ni al sufrimiento, no, son los grandes maestros de la vida, fíjate. Sí. Esos son los grandes maestros de la vida. Y teniendo que tener una perspectiva tan amplia de ver en el desorden, en el caos, una oportunidad más allá que la propia resiliencia. Porque la resiliencia nada más es que sales avante del dolor. No. Ahí hay una palabra que se llama nutrifrágil y esa es, o sea, te superas y te descubres a sí mismo más allá de la resiliencia. Y así es el proceso de luchar. Y me encanta, ¿sabes? Porque el 90% de mi vida política, si tú me preguntas, ha sido adversidad. Más que bonanza y otras cosas, pero lo agradezco, fíjate, y lo valoro y me gusta, pues. La implicación no quitaría nada, o sea, nada de todo, ni siquiera los detractores, al contrario, fíjate, los abrazaría, así te lo digo, son los que a veces más te ven, te enseñan como el camino. Por eso es que hay que seguir luchando, pues, o sea, y obviamente ya en mi segunda campaña, pues como yo llego con eso, pues empiezo a hacer un día y noche y madrugada, un trabajo despiadado en el sentido de que empezamos a hacer y deshacer 360 grados y a ser disruptivos y romper el orden totalmente de la concepción de cómo se veía a sí mismo te pesaba, con todas las resistencias que llevamos, porque hasta los cambios, las transformaciones, el ser disruptivo, el querer innovar, el querer romper con todo, claro que eso también implica resistencias, pues, aunque veas el cambio inminente. Sí. Y de eso me las eché, por supuesto, el primer año de mi administración, también, ya estando ahí. Pero ya después de que vieron los resultados, esa fue mi obra maestra. ¿Cómo fue? O sea, bueno, la política pues sabe que, bueno, no quiero meterme en controversias, pero que pues son machistas, por así decirlo. Pues ¿Cómo sí. fue tú como mujer estar ahí al frente? Porque pues se sabe, entonces, ¿qué tan complicado fue estar tú de la primera mujer siendo presidenta municipal? Mira, por un lado, ves que efectivamente, no controversia, como es ponerla en el mapa, porque aún hoy día todavía la cosa está muy caliente. Sí, batallando con eso. Sí, a ver, según la última encuesta que se hizo del INEGI hace que se da, antes de que arribara, por supuesto, estoy diciendo, o sea, antes de yo arribar a la primera administración, y ahorita ya son otros datos. Pero sí, Tepezatlán es uno de los municipios que estaban un poco más catalogados en el sentido de la perspectiva de hasta por propias mujeres y hombres concebir la primera participación de una mujer y luego en ese momento pues más joven. Sí. ¿Cuántos años tenías aproximadamente? ¿21? Pues de síndico municipal sí, 21, 22, ahí. Y fíjate que el ámbito en el primero que me desarrollé era más hombres, pues, porque ves que llevas todos los problemas, que si el ganadero se metió con esto, que si el ejidatario, que si la vaca, que si todo eso. Entonces yo creo que el 80% de toda la gente que yo atendía eran ganaderos, vaqueros y todo esto. Pero luego llegaba bien morrillo que decía, pues a esta mujer cómo me irá a resolver a mí mi asunto de las vacas, ¿verdad? Sí, no, lo ves muy chiquito, es como, no me vas a solucionar nada. Entonces como que esta mujer se ve muy curiosa, pero bueno. Pero ya cuando obviamente los pasaba y los atendía y les resolvíamos, empecé a generar esa aceptación. Eso ayudó sobremanera, ese preámbulo, porque la gente ya me conocía. Y ves que fue más fácil llegar quitando ese tema machista, digamos así, porque los resultados ya estaban palpables. Pero sí entiendo la perspectiva de cuando llega una mujer por primera vez a la administración sin previo, porque al final del día sí hay como esos babajes naturales de por la juventud, de la edad, de tu babaje, de tu historia de vida, de si eres esto, de si tus gustos, hay esa preconcepción natural, no solo en los hombres, también en las mujeres. Sí, se le teme lo desconocido. De etiquetar eso, pero yo creo que a la hora
no se debe de perder uno tanto sino de dar resultados. Yo que les puedo decir a las mujeres, den resultados, a sí mismas primero, de saber que quieren estar ahí en la política por decisión, no porque su esposo, su marido, o porque la oportunidad, o porque te tuvieron que sacar como último express, o porque era un compromiso político primero, o sea, así como ese. El tema de las mujeres primero, porque es tu decisión ser presidenta, gobernadora, presidenta de la república, primero tiene que ser tu decisión, no porque te lo facilitan. Y la otra, si ya es tu decisión, cuando estés en el cargo, da resultados. Eso es tu primero, con eso vas a romper todo, que ya obviamente después dando resultados no falta qué comentarios haya, porque tiene bueno, que ser. Pero eso siempre van a estar. Pero pues eso es un punto y aparte. Sí. O sea, eso no te define lo que es, ni define acción y resultados. Mata todo. Sí. Todo. Y pues a lo largo de toda tu carrera que llevas, ¿ha habido un momento en el que que te haya marcado, o sea, sea bueno o sea malo, o sea, que dices, no, esto sí fue... Sí, el embarazo de mi hijo, fíjate. En el sentido de que yo creo que si hay algo, porque al final fue una lección de mi vida entrar en la vida política de mi municipio, del estado y del país. Pero yo creo que lo único que pudiera quizá reflexionar, esa es la palabra, que cuando, como hay en todos los lugares, ves que hay equipos que se unen y se dividen y sucesivamente, y no en la política, en las empresas, en los socios, donde quiera. Entonces cuando yo, parte del preámbulo de la siguiente faceta, es que a mis 6 meses de embarazo, 5 meses de embarazo, obviamente la parte de la ruptura que se da del primer equipo al segundo equipo, me toca yo ese proceso de embarazo, y en esa ruptura, como ya yo era síndico y luego ya pasaba a ser secretaria de ayuntamiento en el otro equipo de esa ruptura de 2 equipos pasados, porque sí, obviamente yo entro en la lucha feroz, y lo único que pudiera yo hacer como la coyuntura para las mujeres próximas que anden en este medio o en el que sea, quizás salvaguardar más ese momento propio de la vida, porque yo creo que uno de mis temores más grandes después de que parí era que derivado de ese momento tan de catarsis, de un huracán, de una vorágine de pues lucha, de guerra, porque así es, porque pudieran decir muchos ejemplos, pero no para qué, pero así es. Al final mi hijo estuvo participando en el proceso y al final pues no fueron momentos de lo que es la lógica de un embarazo, pues que respira, que medita, que las florecitas, que el ambiente preparando la llegada de tu hijo, porque esa es la lógica de un embarazo. Entonces mi hijo no vivió ese proceso, o sea, a mi hijo le tocó el proceso. Y luego de difamación, porque también hay una difamación, no, y me inventaron tanta cosa que dije, hasta me estoy dando cuenta ya, pero bueno, así es esto. Pero obviamente todo eso al final, aunque yo trataba al final fue parte de lo que mi hijo, quieras o no, pues claro que vivió. Entonces yo dije, pues con que no salga, yo pensaba, dije, ahora que para, retraído o perdido o contraído, porque al final sí hay secuelas, ¿sabes? O sea, sí, no podemos ser indiferentes a la realidad. Y yo decía, yo creo que lo único que puede es que quizá que no pase como que mi hijo nazca bien, pues, y que no por ese momento de lucha mía, porque al final, fíjate, fui egoísta, que hay que decirlo como es, ¿eh? Porque en ese momento era mi lucha voraz hasta de orgullo y de, a ver, pues es que yo no soy cualquiera, estos son mis resultados y yo no, o sea, y tampoco soy una pelele. Afectar a la evolución y el desarrollo de mi hijo a lo largo de sus primeros años. Y ya después, obviamente, gracias a Dios, pues no, fíjate, todo mi hijo bien, o sea, muy extrovertido, no... Sí, es que luego desde muy chiquito estar en los medios, estar en la boca de todos, sí afecta. Entonces mi hijo como que lo vio bien, fíjate, su fortaleza de él también, porque es un hijo muy fuerte. Pues también, o sea, también es parte del núcleo familiar, o sea, de contigo, cómo es que los papás lo llevan. No es cualquier cosa, porque pues también es aprender y ayudar a ese niño de, pues si eres o sea, la familia es una figura pública, pero pues también es darle herramientas al niño
para que sobrelleve eso. Porque, pues, Oye, no son los vulnerables, no son los fuertes, pero no te creas, es que quisiera uno que, o sea, fuera distinto. Pero al final del día dije, bueno, es parte de lo que al final va a ver su hijo cuando crezca. Y es parte de lo que está viviendo y de lo que está sintiendo. Sí. Entonces, así. Bueno, como presidenta municipal, ¿cuál es tu impulso hacia Tepesalá? ¿Qué es lo que te motiva hacia ello? Que sí hay otra vida, sí hay otra manera, independientemente de las excusas y las mentes mediocres, porque hay que decirlo como es, siempre las va a haber, siempre va a haber excusas para decir que hay poco presupuesto, que la federación no, o sea, siempre va a haber dinámicas y excusas donde puedas salvaguardarte para justificar que no hubo un desarrollo en tu municipio fuera de lo que tienes. Y nosotros, a lo largo de los últimos 4 años sobre todo, que es donde hay la toma de decisión, que es donde soy la responsable inmediata y única de ese municipio, sí hay de otra, y a los hechos nos remitimos, porque nosotros hemos hecho lo que la lógica presupuestal dice que es imposible, como detonar un observatorio que 15 años estuvo vandalizado y abandonado, y que nosotros lo detonamos en 1 año y medio, con una inversión de más de 15 millones de pesos únicas, y que el presupuesto es, pues, reducido comparado a otros escenarios, como generar una feria, de ser una feria de 1,000 a tener casi 300,000 en una semana. O sea, rompes totalmente, como por ejemplo darle otra vocación al municipio que ahora es turístico, como si no pintábamos en el mapa, porque no pintábamos en el mapa, pues ahora hay empresarios que le están invirtiendo con inversiones de 100, 200 millones de pesos, de 30 millones de pesos a un municipio. Entonces, o sea, como el aferrarse uno a querer que esto funcione, sí es posible, a pesar de toda la implicación que todos los políticos y no políticos hablamos cotidianamente en el arco de la vida. Entonces, ¿qué si queremos? Obviamente yo estoy por cerrar un ciclo en el municipio, porque estoy a punto de hacer mi primer informe de gobierno de la segunda vuelta. Próximamente, pues, el año que viene ya es totalmente electoral, es el preámbulo a la sucesión del 27. Así, o sea, los tiempos de la política son efímeros y fugaces. Entonces, ¿qué quiero hacer? O sea, pues, a mi cierre de mis últimos 16 años de vida política, social y privada en Tepesalá, contundentemente cerrar ese ciclo de la siguiente fase de la vida del municipio de Tepesalá. ¿Y qué es a lo que me refiero? O sea, consolidarlo al 100% turísticamente, y no solo en Aguascalientes, sino ni en el país, sino a escala mundial, con las alianzas estratégicas que vamos a seguir haciendo, con las inversiones próximas que vamos a seguir apuntalando, y que la gente, sobre todo en el municipio de Tepesalá, asuma su papel en la historia de lo que le corresponde, con el emprendimiento, con jóvenes siguiéndose, preparándose, porque obviamente, mire, yo les digo, a ver, calles vamos a seguir haciendo, drenajes vamos a seguir acomodando, patrullas vamos a seguir comprando, luminarias vamos a seguir colocando, toda esta cotidianidad se va a tener que seguir haciendo, porque de pronto yo les digo a los habitantes, a veces que quisiéramos nosotros hacer lo que en 500 años no se hizo, y nosotros lo hemos logrado en 4 años de administración. O sea, porque tú ves, los pueblos mágicos no se hicieron en 1 año y medio, y nosotros en 1 año y medio pusimos el nombre del municipio de Tepesalá, o sea, turísticamente hablando, y estamos compitiendo, por ejemplo. Y obviamente ni hablamos del tema social, porque le hemos entrado muy fuertemente al tema social, desde becas, emprendimientos, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, el panorama es otro, y la perspectiva es muy amplia, pero sobre todo es dejar un cimiento muy fuerte. Pero sí sabía que iba a coincidir en el mundo político, fíjate. No tan en las entrañas como ahora, pero sí sabía que iba a incidir en la vida política del país, ¿sabes? Entonces, por un lado y por otro, que también soy una lectora voraz, ¿sabes? Me encanta leer, esto es importante, biografías, sí, documentales y todo eso, y eso también te da otra perspectiva de vida, también eso. Sí, de hecho sí vi que tienes, me gustó ver las que son diplomados y cursos que tomaste. También de juicios orales y todo eso, y de las mujeres y de leyes. También, aunque no soy abogada en leyes, la gente piensa que soy abogada, no soy abogada en leyes, pero como empecé como síndico municipal, pues tuve que leerme el código municipal, la constitución, la ley agraria. Sí, todo lo que sí, si no, ¿cómo vas a dirigir todo? Entonces, pues ahí tuve que chutarme todo eso cuando empecé, porque aunque no supiera, dije, tengo que, porque eran las demandas. Por ejemplo, la ley agraria, fíjate, me la aventé. ¿Qué tenía que saber yo? Nada de ejidos, pero entonces tuve que
prepararme para sí, saber. son muchísimos, o sea, bueno, por ejemplo, tengo un primo que es abogado y de No, me gustaba no. leer y si me decía, pues tienes que, te tiene que empezar la lectura porque si no, ¿cómo la vas a hacer? O sea, en un futuro Sí. te tiene que usar la lectura para poder, pues, estudiar. O sea, tienes que agarrarle el gustito. Ya ahorita me gusta muchísimo leer, de hecho. Y más porque, mira, siéndote en estos temas también Sí, tienes que tener. sí, tienes que conocer. De hecho, en lo que estaba buscando, vi un documento que eran 166 páginas y muchísimo texto. Y digo, bueno, pues uno se lo tiene que chutar para conocer. Y aparte, porque si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Sí, no podemos hacer eso. Tenemos que mínimo vivir otras cosas. Y sabes que México, el país, o sea, tiene tanto y todo para ser otro país. Sí, las herramientas y Todo. muy capaz. Todo México. ¿Y México quiénes somos nosotros? ¿Cuáles han sido tus, bueno, has visto mejoras desde tu entrada al gobierno? Yo no quiero pecar por falsa adulación, ¿no? Porque decir, pues como soy yo misma, déjame echar todas las porras del mundo, porque no me gusta no me gusta la adulación por primeros, se ve uno re mal, hablando de uno solo, echándose porras de uno solo de su propio jale. Pero en ese sentido, yo siempre me remito a los hechos y a los resultados, y al antes y el después, y yo siempre les digo, mídanos, revísenos, y acepto, ¿sabes? Yo no estoy cerrada y me gusta escuchar y acepto la crítica, pero siempre bajo una cuestión de pragmatismo, de mejoramiento, porque cuando ya es una crítica corrientita y de esas, a ver, no hay tiempo para eso. O sea, yo cuando a mí escucho de pronto situaciones, yo digo, a ver, yo no voy a perder ni mi tiempo, ni mi energía, ni mi mente, ni mi espíritu, ni pequeñeces, porque al final son pequeñeces. Cuando hay algo constructivo y que sabes que la estás cerrando, pues hay que revirar y tener la humildad de reconocer que te equivocaste y ir para adelante. O sea, yo en ese tema te lo juro que no tengo problema con eso, ni empacho. Pero, obviamente, pues como todo, ¿verdad? En este caminito tenemos de todo. Sí, porque he visto, o sea, bueno, también me encontré con lo que son los 7 ejes del 21-24, si no me equivoco, que entre unos estaba lo que es el turismo, y ahorita estás platicando sobre eso, que es lo que están trabajando aún, y pues también he visto, o sea, bueno, una de los como propuestas que pusieron era que se hiciera un pueblito mágico, como estabas comentando. ¿Se ha podido lograr eso o siguen trabajando? No, sí, no, y más, vamos a hacer, por ejemplo, bueno, el año pasado fue igual, el observatorio planetario, ahora están lo de los domos geodésicos, que es inversión privada de más de 20 millones de pesos, se va a concluir ahí. De ellos, por ejemplo, el día pasado hicimos lo del Centro Nacional de Interpretación y Educación Ambiental, único por ahora en la región, cosa que a nadie le está costando mucho al medio ambiente y menos a la educación ambiental de los niños y los jóvenes. Por otro lado, ahora bien, precisamente parte de la sinergia que vamos a hacer en la próxima perspectiva, porque que son los ajustes que se están haciendo ahora con estos nuevos ajustes o reformas federales, sobre todo en el tema de obra pública, que si quiero como aquilatar ahí, anteriormente tú podías maniobrar ese ingreso que recibes en todo el municipio, en el enfoque que tuvieras, que es más necesario, como la clínica que hicimos en el primer año de gobierno, de nunca tener una gran clínica en el municipio de Tepezalá. Nosotros hicimos nuestra primera clínica, cosa que el tema de salud le toca más al Estado y a la Federación, pero nosotros le entramos porque no había. Entonces, ahora la lógica es efectivamente impulsar, nada más que ahorita la Federación nos puso 2 polígonos, que nada más en 2 lugares puedes ejercer esa inversión y en los demás no, lo que hace que se revire un poquitito el tema de articular a la hora de generar estos grandes impactos. Revirar nada más, articular más, no quiere decir que no vamos a soslayar y ejecutar. Entonces eso hizo un poquito que reacomodáramos ese orden que teníamos en esa participación. Sin embargo, bueno, pues ahora con Cruz Azul y otros aliados tenemos que hacerlo conducente. Reajustar todo. ¿Y crees que ahorita las nuevas generaciones estén involucradas en la evolución de lo que es la comunidad? Deben de. Y entiendo que hay mucha apatía de los jóvenes y también de los grandes, porque al final del día de pronto lo que se ve, lo que se percibe y se siente no es ese palpar de progreso, de desarrollo, de oportunidad, de esperanza, de vida, o no lo pisan, no lo sienten, no lo ven, sino que en la realidad ven otras cosas. Sí entiendo esa indiferencia y sí entiendo ese dolor, o sí entiendo ese hartazgo, o sí entiendo esa recriminación, o sí entiendo ese odio, hasta pudiera ser. Sin embargo, no puede ser excusa para que no participen
en la toma de decisiones de su país, de su estado y de su municipio. Porque a fin de cuentas ellos lo que lo van a vivir. Tienen que participar, les guste o no les guste, en lo que les está, porque al final todo es política. Sí. O sea, creemos que es política, nomás el político que habla o que hace votas, no, todo es política, lo decía Albert Einstein, o sea, todo es política. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incidir y ser mejores en lo que haces, porque no necesitas ser el empresario que le paga bien a sus trabajadores no necesita ser político para hacerlo bien. El estudiante que no plagia o copia, o que no menoscaba, o que no humilla a su compañero, tiene que ser político para saber que no es lo correcto. La ama de casa no tiene que saber que su hijo llegue a las 2 de la mañana y que venga encapuchado para saber que su hijo está delinquiendo. No tiene que ser política para hacer lo correcto en su casa. El joven, todos y todo ciudadano, estemos o no estemos directamente en la política, hacemos lo que es bien para el otro, porque es hacer el bien para ti, porque así es, y esa es la regla de oro. México sería otro. Sí. Ahora hay que romper con eso de creer que los gobernantes somos mesías, tenemos que romper con eso, porque no es cierto. Haremos lo que nos corresponde, pero el ciudadano tiene que tomar su papel y asumir su destino para que esto funcione verdaderamente el país. Los grandes países ven a sus presidentes en las calles y no es la vanagloria ni es el jerarca. Es un humano. X, es más, los ven y así como que así tiene que ser. ¿Por qué? Porque no hay esa dependencia de los gobiernos. Y yo entiendo ahorita que por las circunstancias y lo que está pasando, pero al final la diferencia se hace de uno en uno. Sí, es que volvemos a lo mismo, o sea, si uno no funciona, pues el otro tampoco, o sea, tiene que ir de la mano y apoyarse mutuamente, porque pues si no... Y caminar juntos. Y los que, o sea, pues... Y al final la historia siempre va a hablar. Sí. Si fuiste pésimo o bueno, para lo que hiciste o no, ¿dónde estás? Político, no político, empresario, estudiante, emprendedor. La vida se va a encargar solo de ponerte en tu lugar, donde estemos. Sí. Aparte esa es otra. No el infierno, porque no existe, o sea, esa es la propia vida. Sí. Bueno, antes de terminar, una última pregunta. ¿Cuál es la visión que tiene sobre Tepetzala pues, a futuro? ¿Qué es lo que quiere lograr antes de que termine pues su... Mi mandato, bueno, primeramente consolidar la primera fase de su nueva vida y de su nueva vocación de los próximos 500 años del municipio de Tepetzala. Esa es como la mayor premisa. Y a qué es a lo que voy. Como en su origen fuimos mineros en 1846 y que fueron 15 años de bonanza y opulencia, porque así fue, y que después hubo pues realmente, se acabó el oro, se acabó la plata, se acabó todos estos recursos naturales y ya no hubo como ese progreso que se dieron los 15 años. Ahora, ¿qué queremos nosotros hacer? Que aparte de que se van a seguir haciendo calles, porque así es, se van a seguir haciendo drenaje, se van a seguir dando becas, se van a seguir haciendo gestiones, pues eso ni se discute. Que ahora el municipio de Tepetzala sea el municipio madre, digámoslo así, con el nuevo turismo del futuro, que eso es lo que yo quiero, donde científicamente, astronómicamente y ahora aeroespacialmente, que esa es la nueva oportunidad que tiene Aguascalientes y México de ser potencia aeroespacial, México tiene esa oportunidad de hacerlo. Nosotros Tepetzala vayamos en ese eslabón para que efectivamente derivado de esta nueva oportunidad turística, porque, pues a ver, España, muchos países europeos viven del turismo nada más. Hay ejemplos de municipios y países que viven del turismo nada más. Sí. Que nosotros en Tepetzala seamos el preámbulo de México, por supuesto, en estos nuevos horizontes del turismo de naturaleza, científico, del universo, el espacio y aeroespacial sobre todo. Y para ello nos estamos preparando. Por eso próximamente haremos otras inversiones en el Observatorio Planetario que aquilatarán a esta versión que estamos haciendo y pues tengo 2 años para garantizar este nuevo horizonte para Tepetzala. Y ahí vamos, porque falta poco realmente, ya es nada para cerrar ese capítulo. Sí, el tiempo se va a pasar volando. Cuando menos ya espere ya va a terminar. No, y hay que soñar en grande siempre, eso es real, o sea, hay que tirarle a lo alto, independientemente. No, pues muchísimas gracias, la verdad. Se me pasa el tiempo volando, la verdad. No, ya estoy bien listos acá. ¿A qué hora debo estar? Pero ¿qué hora? No, pero la verdad, gracias por tomarse un tiempito para estar aquí con nosotros. Claro, fue muy agradable conocer un poquito más. También que la hayan conocido no solo como presidenta municipal, sino también como Leticia. Bueno, espero que siga adelante con todo lo que tiene.
Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero les haya gustado. Cualquier cosa que coméntenlo. Y bueno, pues nos vemos, a ver si nos volvemos a ver. Bueno, lo seguimos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego.